Hola, hola, ingeniero. Buenas Bienvenida tardes, buenas Vanessa, tardes. don Saúl, ¿qué tal? Por aquí bien, ingeniero, gracias, gracias. Agradecidos con ustedes por siempre ser puntuales. Ahí les disculpo del caso. Estoy resolviendo alguna situación por ahí, entonces por eso me había atrasado un poquito. Este día vamos a, bueno, terminar de revisar lo que sería la evaluación que teníamos ahí pendiente, que era el tema de los blogs. Ya asumo yo que también las observaciones que se les habían hecho, ustedes ya las han solventado. Y también vamos a revisar un poquito, digamos, digamos como una miscelánea de todo lo que hemos estado haciendo con el tema de PowerPoint. Esta es nuestra última clase de lo que corresponde a Informática 2. Agradecerles a ustedes por siempre estar pendientes ahí con el tema de la clase. Y también, quizás antes de entrar en lo demás, contarles también que tienen que estar pendientes con el tema de lo que sigue, ¿no? O sea, si vamos a pasar, qué vamos a hacer y todo eso. Entonces, quizás anticipadamente y antes de que se me vaya a olvidar, por favor, hoy es nuestra última clase, ya no vamos a recibir clase durante por lo menos un mes. Y los que logren pasar, pues obviamente van a estar en Informática 3. Y en Informática 3, para empezar, pues ya lo hemos hablado, es un poco más complejo los temas. Y entonces hay que abordarlos igual con esa misma complejidad de esfuerzo. Hay que hacer un poquito más de esfuerzo. Pero también les digo esto porque, como digamos ya por la experiencia que nos ha pasado a veces, que durante este tiempo las personas se retiran, se ausentan y ya después no logramos contactarlos y a veces necesitamos preguntarles si van a continuar, necesitamos preguntarles si, ¿cómo se llama? Ah, no sé si necesitan algo más que se les entregue. O también nosotros necesitamos que nos entreguen algo más, porque de repente puede ser que vayamos a hacer de nuevo el proceso de inscripción y entonces nos hacen falta algunos datos o algunos documentos. Entonces, para evitar eso, antes de que se me olvide, por favor, no se vayan a ausentar totalmente de los grupos ni nada de eso, sino que estén pendientes porque también ahí mismo se les va a brindar la información a ustedes de cuando empiezan las inscripciones, porque ya dijimos, tienen que inscribirse de nuevo, y también porque digamos ahí les va a aparecer ya la información pertinente de cómo va a quedar estructurado también el tema del horario. Recuérdense que el horario nosotros asumimos y esperamos que se va a seguir en este mismo, pero es probable también que podría cambiar, entonces eso no lo sabemos todavía. Entonces por eso tienen que estar pendientes ustedes de los grupos y también va a aparecer la información ahí de cuándo ya se daría apertura a lo que serían las clases. Entonces ahí, por favor, no se vayan a desconectar totalmente. Ahí estén mandando, aunque sea información tecnológica, ahí la voy a estar leyendo yo para que no se les olvide. Pero continuando con el tema de que nos ocupa este día, que son el tema de los blogs, vamos a revisar primero el de Don Mario, que aquí nos lo ha compartido, y les voy a compartir la pantalla y ustedes me confirman si la pueden ver. Muy bien, ¿pueden ver la pantalla? Sí, Sí, señor, ingeniero. profe. Se ve, ingeniero. Muy bien, vamos a abrir entonces aquí el primero, lo vamos a revisar y pues como es una presentación que nos va a hacer don Mario del tema que a él, digamos, le ocupó para esta vez y es un tema muy interesante de hecho. Y fíjense que voy a tomarme aquí un pequeño tiempo para hablar de este tema, no del tema en sí, sino de lo que está pasando con este tipo de temas. Por ejemplo, cuando ustedes si un día se dedican a hacer esto, que yo esperaría de que lo pueden hacer aún sin esperar nada a cambio, mentira. Ojalá y les paguen por hacer un blog y bien bonito. Pero si hay mucha gente en serio que está haciendo muy buen contenido y no está esperando que le paguen nada. Simplemente es por el hecho
de querer dar su opinión, y que estos espacios pues rompen, digamos, con esos paradigmas que hay, donde que tenemos que ir hasta un canal de televisión para poder publicar o decir lo que nosotros queremos. Entonces estos medios es justamente lo que hacen, poderlos aperturar a poder decir con claridad las cosas y que lleguen a más personas. Pero lo que les quiero comentar de esto, del tema que trae don Mario, es que cuando ustedes se dediquen a estas cosas, si un día se quieren dedicar a algo así, siempre busquen, no por el morbo, porque eso es otra cosa, no por el morbo, sino por lo que genera tráfico. Por ejemplo, don Saúl, dígame una noticia que ande dando vueltas ahorita aquí en El Salvador. El caso de lo que sucedió en el estadio Cuscatlán. Correcto. Ese es un tema que ahorita anda dando vueltas. Si ustedes van a Twitter, y todavía está en el top de las cosas que más se habla. Y así en las otras redes sociales. Todavía está en Trending Topic. Diga, don Mario. Ingeniero, a mí me motivó de eso de racismo, ¿verdad? A hablar un poquito sobre eso, porque igual hoy en la actualidad, bueno, sí, bueno, que le gusta el fútbol, a mí me gusta. Pudimos ver el partido de Real Madrid contra el Valencia. Si ustedes fijó, si lo vieron o si han visto las noticias, se está hablando mucho hoy en día de eso de racismo en contra de un jugador del Real Madrid que se llama Vinicius, que como le gritaban toda la afición. Por eso fue que me motivó a hablar un poco sobre eso del racismo. Va, ok, ya le voy a dar su chance para que nos explique ahí cómo está la cosa, porque nos lo tiene que explicar. Pero el punto es eso, justamente lo que acaba de decir don Mario, que son temas que están como algo picantes en el medio en estos momentos, y son temas de los cuales se pueden tratar, pero siempre con mesura. ¿Por qué? Porque son temas complicados. Cuando se habla de temas así como el que trae don Mario, cuando se trata de temas religiosos, de temas políticos, deben de hacerlo siempre con mesura, porque digamos, usted puede tener la habilidad, y por eso, no sé si siempre han escuchado la frase aquella de que de religión y de política no hablamos, dicen. Pero no es que no se pueda hablar, porque claro que se puede hablar y se debería de hablar. El problema está que hay que saber en qué, digamos, ambiente poder hacerlo. ¿En qué sentido? Si las personas con las cuales o a las cuales usted les va a comentar del tema y no tienen la capacidad como para poder entablar una discusión o entablar un diálogo sobre eso, es mejor no hacerlo. Y hay que saber diferenciar lo que es una pelea con lo que es discutir. Yo puedo discutir, por ejemplo, con don Saúl del tema del racismo. Él puede estar de acuerdo, yo no puedo estar de acuerdo, o pueda que ambos estemos de acuerdo. Pero esa es una discusión que al final llegamos a un común acuerdo. Pleitos es otra cosa, eso ya son temas un poco más de violencia, etcétera. Entonces, estos temas, cuando ustedes, si algún día se dedican a hacer videobloggers, se dedican a hacer blogs o cualquier otro material audiovisual que ustedes hagan, siempre pueden revisar los temas que están, digamos, de moda, por decir de mala forma así. ¿Por qué digo de mala forma? Porque también los temas hay que saber abordarlos. Y les voy a poner el ejemplo de lo que ha pasado con lo que decía don Saúl en el caso del estadio. Es un tema complicado. ¿Por qué? Porque muchos le echan la culpa a la seguridad, otros le echan la culpa a las personas que organizaron esto, otros le echan la culpa, bueno, le echan la culpa hasta el calor, de hecho. Pero haciendo así, digamos, un análisis y haciendo conciencia, los culpables son las mismas personas, porque no quisieron perder, no sé si eran 25 o 30 dólares, dar la vuelta y regresarse, sino que se siguieron aglutinando más y más. Si ustedes se imaginan cuánto o cómo se siente estar en medio de 100 personas, ya me imagino cómo se ha de sentir uno en medio de 400, o más o menos por ahí como cuenta la noticia que estaban. Entonces, estos temas los pueden tratar porque son temas que están generando tráfico en internet. Entonces, esto puede generar
Obviamente que su blog, en este caso, sea como más leído, sea como más visto, etcétera, porque es un tema que está generando tráfico. ¿Cuál es la otra parte donde ustedes pueden incursionar con estos temas? Uno es darle continuidad a, por ejemplo, temas que ya están, digamos, en el medio, en el caso de lo que estamos hablando. Pero también está la otra posibilidad, y esa es la más difícil, es poder romper el esquema y poder generar un tema y ser ustedes los que generan el tráfico. O sea, por ejemplo, el caso de lo que mencionaba don Abel, obviamente son temas que se han dado, pero no porque la persona quiera, sino que simplemente son situaciones que se van presentando. Pero ustedes podrían empezar a hablar de un tema y a partir de ahí generar lo que comúnmente se conoce en el tema de los medios digitales como viralizar, digamos, un video, viralizar una nota, viralizar aún una imagen, etcétera. Cualquier cosa puede estar dentro de los medios digitales en ese formato de viralizado. Pero, uno, consejo. Dos, siempre busquen tratar los temas de una forma pasiva. Nunca vayan en forma de choque con esto, porque también ustedes saben que esto puede generar problemas. Y les voy a comentar el caso de la doctora o profesional en la salud que comentó algo cuando estaba sucediendo esta situación. Parece, si fue ayer o antier, que salió a dar declaraciones. Hubo una rueda de prensa donde ella se disculpaba y decía que pues sí, había sido una mala interpretación del contenido que ella había publicado. Pero entonces por eso también ustedes deben de tener cuidado a la hora de publicar y hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ustedes no saben en realidad quién está del otro lado de la pantalla leyendo y cuáles son las intenciones que tiene. De hecho, ella misma debería de hacer un análisis que pueda que hasta digamos, la misma comunidad a la cual ella pertenece haya tomado la captura del tweet y se lo haya compartido a las personas, digamos, jefes de ella o qué sé yo, o a los funcionarios. Entonces, por eso deben de tener ustedes ese cuidado. ¿Por qué? Porque nadie puede, digamos, decir que el trabajo del médico no estaba demandado. Claro que estaba demandado y es muy demandado siempre, pero estaba en un momento complicadísimo donde había familias que estaban todavía con el pesar de los que fallecieron. Entonces creo que no era muy oportuno salir en ese momento y empezar a escribir de eso. Los que nos dedicamos a trabajar y dependemos de, digamos, una empresa, dependemos de un jefe, qué sé yo, no nos conviene andarnos metiendo en estas cosas porque nosotros no sabemos los que están del otro lado. Aún los que están, digamos, en este medio de crear contenido digital, muchos, así como ha sido el despunte por una noticia como esta, también puede ser, digamos, que se lo terminan acabando y ya no vuelve a aparecer en ninguno de los medios. Lo empiezan a bloquear aquí y allá y se termina toda su carrera, por decir así, en el medios digitales. Entonces, por eso siempre, antes de que veamos todos, siempre traten, uno, de tomar temas que sean temas de interés. Eso por un lado. Y dos, como les digo, con mesura, siempre tratarlos. Y por último, que siempre traten de buscar la forma o el día o el tiempo donde poder hacerlo. Porque hay momentos que va a generar mucho tráfico la publicación, pero también puede empezar a generar mucho choque con la gente. Y el tema de las métricas que vimos aquel día en el blog, o que ustedes pueden revisar en los videos de cómo ver las métricas en los blogs, eso indica también que nosotros debemos de tener digamos, como la disponibilidad de saber cuándo poder publicar y cuándo no. Y yo siempre les comentaba a los demás grupos de esto, por ejemplo, si ustedes hacen una publicación, sea en la red social que ustedes quieran, si lo hacen a las 12 del mediodía, van a tener un tráfico que va a diferir mucho que quizás si lo hacen a las 6 de la tarde.
y así cada uno de los tiempos va a diferenciar, y eso va a diferenciar también el tipo de red social que ustedes ocupen. Les estoy explicando todo esto porque he visto que muchos han hecho contenido muy bueno y que considero yo que podrían ustedes empezar a seguirle metiendo un poquito más de contenido a sus blogs y hacerlo ya, digamos no como una forma de vida, pero sí una forma de poder llevar información a los demás. Este tipo de información o este tipo de plataformas de las cuales estamos viendo como es Blogger, también ayudan a que si por ejemplo don Saúl tiene ciertas destrezas en algo, pueda expresarlo, pueda compartirlo con otras personas. Cuando terminemos de ver los nuestros, les voy a mostrar así un extracto de alguien que hizo uno muy interesante con un video y todo, y ya van a ver que si ustedes tienen alguna su afición por ahí, pero saben o conocen de eso, pues estos medios pueden ser muy buenos para poder expresarse, para poder difundir, digamos, lo que ustedes saben. Y es justamente lo que nosotros estamos haciendo, nosotros como docentes aquí. Nosotros obviamente estamos haciendo un trabajo, pero por ejemplo el blog que yo he hecho y que ahí les he compartido, eso no tiene que ver con el trabajo, simplemente es porque me gusta escribir, me gusta hablar de ciertos temas y porque también es bueno poderle compartir a los demás y poder escuchar también muchas veces, porque hay que también esperar que de repente nos comenten y no simplemente van a ser comentarios buenos, pueden ser malos también, y si no le ocupa a usted el comentario, pues solo déjelo pasar, y si es una buena crítica, pues tome en cuenta la observación y hay que continuar. Eso sí, vamos a escuchar entonces a don Mario con lo que le corresponde a él, que sería el tema del racismo. Oigámoslo entonces. Ok, de acuerdo, ahorita, ingeniero. El racismo. Cuando hablamos de racismo, estamos hablando de un tipo de discriminación, aquella que se produce cuando una persona o grupo de personas sienten odio hacia otras por tener características o cualidades distintas, como el color de piel, el idioma o el lugar de nacimiento. 4 tipos de racismo. Racismo aversivo. Es un tipo de racismo sutil porque generalmente es empleado por personas que están abiertamente en contra del racismo y de los comportamientos racistas. Racismo endocentrista. En este tipo de racismo no hay derecho a la igualdad y se cree que las personas que son de una raza diferente a la propia deben someterse al grupo predominante. Racismo simbólico, el que aboga por el derecho a ser iguales, pero con matices. El derecho a ser iguales existe, pero para ámbitos puntuales o ciertas situaciones. Un ejemplo que explica el racismo simbólico es la libertad que tiene cada grupo para vivir como quiera, pero en áreas limitadas para dicho grupo. Racismo biológico es el tipo de racismo menos tolerante. Entiende que una raza es biológicamente superior a las demás, que amenazan con degenerar la raza que es considerada principal. Y ahí he puesto yo unos datos que en el 25 de febrero del 2006, Samuel Eto'o era jugador del Barcelona también, amenazaba con abandonar el campo después de recibir insultos racistas, diciendo que él no quería jugar más. Y en la actualidad, el 21 de mayo del 2023 en Mestalla, el Valencia, la afición del Valencia contra Vinicius Junior sufre insultos racistas desde las gradas. Eso fue lo que yo he puesto en ese blog. Muy bien, don Mario, muy interesante el tema y es un tema, como hablábamos, complicadísimo. Yo, créanme, vi muchos así micro videos
muchos comentarios sobre este tema también, porque pues yo estaba medio viendo el partido y luego fue una cosa de locos, como dicen en las redes sociales, en el caso de TikTok, porque todo mundo apuntaba, digamos, digamos, al personaje, que en este caso sería ¿cómo se llama? El jugador. Pero lo que sucedía era que cuando nosotros, digamos, nos sentimos bien, no nos ponemos a pensar en el otro. Fíjense que salieron varios periodistas, en este caso, diciendo que en ningún momento le habían dicho mono al jugador, sino que le decían tonto. Pero como lo mismo que estamos hablando, el tema de las redes sociales, el tema de los medios, pueden ayudarnos a poder lanzar un nuevo producto, una nueva idea, etcétera, pero también nos pueden terminar hundiendo. Salieron después, digamos, la gente se molestó porque pues prácticamente los periodistas le echaban la culpa al jugador, a Vinicio, porque decían de que él era provocador, que era esto, que siempre andaba haciendo insinuaciones, que no sé qué. Y entonces después publicaron muchos videos que ya, digamos, eran como videos aficionados, por decir así, donde al jugador aparecía tal cual, no un grupo, o sea, no 10 personas, sino, digamos, medio estadio gritándole de esa forma. Entonces, este tema, yo creo que el mismo entrenador del equipo, que es el Real Madrid, al cual pertenece este jugador, se ha manifestado y ha dicho, miren, no hablemos de fútbol, hablemos del tema que ha pasado, porque al final ese es el tema que debería de ocuparnos. Porque el estar en digamos, a estos tiempos, hablando todavía de racismo, no debería de ser. Y fíjense que cómo suele pasar, digamos, las cosas cuando, por decir así, somos de un país, digamos, de una baja categoría, como en el caso de nosotros, El Salvador. Siempre se nos critica que somos un país de tercer mundo, que no sé qué, que estamos atrasados, etcétera. Pero fíjense que cómo cambia la cosa. Hasta que un jugador como de esa categoría, porque obviamente es muy famoso, se ha manifestado, han empezado a encenderse las luces allá en España, en el sentido de que lo están catalogando al país, no al equipo, sino al país, como un país racista. Entonces, un país que está desarrollado completamente y que es un país desarrollado con estos problemas, eso es un tema que debería de darle vergüenza a estos países, cuando en países como los nuestros debería de, digamos, pasar, pero pues nos podrían echar la culpa de que lo somos porque somos un país tercermundista. Pero ¿cómo es la cosa? Que cuando pasa en otros países, por ser países desarrollados, no crean mayor mella sobre las personas, mientras que sobre nosotros sí. Entonces, muy interesante. No sé si alguien más quiere decir algo sobre esto, don Saúl. No, ingeniero. Ok, entonces, esto que estamos viendo son cosas que de alguna manera podrían en algún momento empezar a generar inconformidad con la comunidad también de los jugadores. Porque si esto no lo paran en algún momento, también se va a empezar a hacer una costumbre. O sea, todo el mundo va a querer empezar a hacer este tipo de acciones. Entonces, por eso hay que hablar del tema, y qué bueno que lo trajo don Mario, hablar de este tema. Pero ahí es donde caemos con lo que estábamos haciendo alusión al inicio, que hay que tener cuidado cómo se trata el tema. O sea, el tema ahorita, por ejemplo, todo lo que hable de racismo, todo eso va a tener, digamos, injerencia en ¿cómo se llama? En internet. Porque la gente va a empezar a buscar el tema o la palabra racismo, ¿verdad? Pero ya hacer
nota, digamos, específicamente del tema, sí se vuelve un problema porque hay que tener suficientes elementos para poder nosotros, digamos, armarnos de más conocimiento, de más conceptos, para poder seguir, digamos, trabajando esa parte. Entonces, me parece muy atinado el tema de don Mario. Uno, porque es un tema que hay que tratarlo, hay que hablarlo. Si, por ejemplo, los que aún creo que todavía tenemos aquí personas que van a la escuela, y si ustedes igual con este tema tienen problemas de que los están molestando por este tema de racismo, por el tema del bullying, denúncienlo y no hagan que la bola se vaya volviendo más grande como si fuera de nieve. ¿Por qué? Porque ustedes saben que estos son temas complicados. De hecho, los que trabajan también en seguridad pública saben de esto, de que muchas veces, digamos, el no hablarlo, el no denunciarlo puede llegar a tomar decisiones complicadas. Ya han habido muchas niñas, muchos niños que se terminan ahorcando, se terminan envenenando, etcétera, por la misma presión que les ejerce un tema tal cual como sea el racismo o como sea el bullying. Entonces, de hecho, el ciberbullying está ahí también, y hay mucha gente que igual no comenta, no publica nada por el mismo temor a los comentarios o a la ola de comentarios que se le va a venir encima. Entonces, denúncienlo a donde corresponde. Si usted está en la escuela, su deber es irle a decir a la maestra que le están molestando, y los que son padres de familia, pues el deber de ustedes es enseñarle a sus hijos que estos son temas que no se deben de seguir practicando. O sea, porque esto también parte de justamente de las familias, ¿no? Que muchas veces estamos acostumbrados a que nuestros padres utilizan, digamos, estos medios para poder manifestarse así, ¿verdad? Con el tema del bullying o qué sé yo. Y entonces los niños también van aprendiendo eso y se lo van pasando a los demás y se vuelve un ciclo. Entonces hay que romperlo. Y el tema del racismo, olvídense, denúncienlo. Si alguien está, imagínense que en la cancha, por ejemplo, no, mira vos, sos piel blanca, no vengas porque aquí los morenos hay, o al revés, no, olvídense de eso. Y por eso la imagen aquí, miren, vean, de todos los colores, amarillos, blancos, negritos, chocolates, como sea, todos estamos en la misma, así que hay que denunciarlo. Muy bien, no sé si tienen preguntas acerca de esto. Patricia. De mi parte, ningún ingeniero. Muy bien. Entonces, agradecemos a don Abel por habernos compartido este. Vamos a ver el siguiente enlace que le pertenece a Estrella y vamos a ver qué nos comenta. Estrella nos comparte una breve reflexión sobre la libertad de expresión. ¿Ok? Estrella. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Liliana Enríquez y yo creé un blog sobre la libertad de expresión. Y bueno, lo voy a poner un poquito en contexto. La libertad de expresión implica poder comunicarnos y expresarnos libremente, un derecho fundamental para vivir en una sociedad justa y abierta, en la que se pueda acceder a la justicia y disfrutar de los derechos humanos. Todas las personas tenemos derecho a expresarnos, sin importar el sexo, la religión, el estatus social, etc. También de la libertad de expresión implica qué tan libre sea un país también. Aunque también hay que tener en cuenta que los comentarios que hagamos al momento de expresarnos pueden dañar a otras personas. Como usted lo decía, así como del tema del racismo, no hay que hacer comentarios malos. Por eso hay que tener cuidado al momento de expresarnos, pero lo que yo puse en este blog se trata más que todo de eso, y eso es todo. Ok, Liliana, como el tema es la libertad de expresión, en términos sencillos, para usted, ¿qué es la libertad de expresión?
Hola, hola, Liliana. Una pregunta. Sí, dígame. Como el tema suyo es la libertad de expresión, le comentaba, en términos sencillos, ¿qué es la libertad de expresión para usted, Liliana? El derecho que tenemos todos los seres humanos para expresarnos o tener esa libertad como para poder decirle algo a alguien sin el temor a ser juzgado, no sé, algo así. Ok, muy bien. Amanda. Pues es el derecho que todos tenemos, ¿verdad? Pero también a la hora de nosotros expresarnos, digamos, con alguna persona, debemos tener cuidado también en lo que digamos, porque no vaya a ser que lo que digamos pueda ofender a la otra persona y ahí se pueda entrar en una discusión. Muy bien. Don Abel, cuéntenos, ¿cuál es su opinión de la libertad de expresión? Ustedes tienen una idea más amplia, me imagino. Es opinar libremente sin el ámbito de perjudicar a alguien más, o sea, un segundo o a un tercero. Ok. Don Saúl. Sí, ingeniero, bueno, ahí estoy de acuerdo con el compañero, bueno, Hola, sí, dígame, don Saúl, dígame. Pero en realidad ustedes creen, y eso es para todos, pero en realidad ustedes creen que es tal cual como se dice. Diga, don Saúl. sí, ingeniero, para mi punto de vista, la libertad de expresión, busca recibir o difundir información, que verbalmente, con la finalidad de no dañar o perjudicar a las demás personas, hacerlo de forma amable. Correcto, correcto. Entonces fíjense bien, y aquí hay con este tema es un tema polémico también, la verdad. ¿Por qué? Porque el tema de la libertad de expresión, muchas veces hay personas que se lo toman muy tácito y de veras quieren llevar a sus últimas consecuencias el tema de la libertad de expresión. Y la libertad de expresión no es tal cual como decir todo lo que queremos. Porque para eso estamos normados, por eso hay leyes, por eso hay reglas que debemos cumplir. Entonces la libertad de expresión, como dicen, digamos que esa libertad que usted tiene es la que va a encontrar hasta en un punto cuando no dañe la libertad del otro. ¿En qué sentido? Y vamos a poner el ejemplo de la libertad de expresión con respecto al mismo caso de el estadio. La señora o la persona funcionaria que mencionó, funcionaria de la salud, que escribió el tweet, ¿no tendrá libertad de expresión y poder decir lo que ella siente? Pregunto, Amanda. Sí, lo tiene. El problema fue de que ella lo hizo en un contexto que, o sea, estaba pasando algo grave y quizás ella no quiso decir quizás, o sea, cosas con dañar a la otra persona o a los demás, pero en la situación que estaba pasando fue algo bien, bien complicado que ella hizo. Correcto. Entonces la libertad de expresión, vamos a entenderla que nosotros tenemos la libertad de poder expresarnos, de poder decir las cosas, pero también hay que entender que no podemos andar por la vida como aquello de, bueno, yo voy a decir las cosas como vengan y la gente me tiene que entender. Mentira, no se puede. Porque si eso fuera así, entonces usted cuando fuera en el tráfico, le empezara a gritar a todo el mundo porque eso es lo que siente en ese momento y empezar a decir palabras soeces, etcétera, porque ese es su sentimiento. Pero esa es su libre expresión, sí, pero está dañando la de los demás. ¿Qué es lo que va a terminar pasando? Le van a tomar un video, le van a tomar el audio, lo que sea, van a poner la denuncia
y lo va a ir a traer la policía. Entonces, ¿dónde quedó su libertad de expresión? Su libertad de expresión está también, digamos, envuelta en un marco legal donde usted sabe que no puede sobrepasar esas cosas. La gente que visita el seguro, la gente que visita el hospital, la gente que visita cualquier institución financiera y que nunca lo atienden. No creo yo que vamos a levantarnos de repente y vamos a decir, miren, y empieza a decir todas las palabras feas que ya sabemos. Y bueno, esa es mi expresión, yo tengo libertad de expresión. No podemos. Entonces la libertad de expresión es decir las cosas, es cierto, pero también nosotros debemos de entender que por eso somos, digamos, diferentes a los otros animales, porque nosotros podemos razonar lo que vamos a decir y lo que vamos a hacer. Diga, Liliana. No solo decirle de que con el tema de la doctora esa que publicó ese comentario, yo a mi punto de vista siento que no está correcto porque ellos también hacen un juramento a la hora de graduarse, no sé, de proteger a los enfermos, de curarlos y no sé qué. Es correcto, es correcto. Y justamente eso de lo que usted habla es por lo que a ella la han sancionado, y es porque, o sea, sancionado cuando hablo administrativamente, pero también la sancionó, digamos, el pueblo, por decir así, o todo el país, justamente por eso, porque asumo yo que la gente, estamos asumiendo que hicieron bien las cosas, y entonces se puso a pensar la gente, bueno, si hay una sala de emergencia, que las salas de emergencia ustedes saben que por muy grande que sea el hospital, no son tan grandes. Pero si en esa sala hay más de 100 personas metidas ahí que las están atendiendo, entonces la gente, me imagino que se puso a pensar, ¿cómo es que alguien tiene el tiempo suficiente para sacar el celular y empezar a ver los tweets y empezar a tuitear también? Entonces, ahí está el problema. Entonces, eso es también, y quizás en el otro ciclo, si nos encontramos por ahí, lo vamos a tratar, que hay un problema que se está, digamos, sufriendo la sociedad actual, y es la misma necesidad de querer siempre estar comunicado. O sea, comunicado me refiero que también tiene que estar o tener presencia en las redes sociales. O sea, si usted no tiene presencia en las redes sociales, es como que se está apagando, como que se está muriendo. Entonces, esa misma necesidad de querer estar publicando las cosas es justamente lo que nos lleva a cometer errores, porque son errores y bien feos el que cometieron. Que tienen libre expresión, que pueden ellas expresar todo, sí, pero también hay que entender que habían personas que estaban sufriendo y quizás no fue el momento idóneo para empezar a hacer esas cosas. Entonces, todos hacemos un trabajo, todos desempeñamos una labor y nos podemos expresar tal cual, pero muchas veces por decir algo nos podemos llegar a meter en problemas, y lo peor es que muchas veces nos metemos en problemas y ni siquiera trasciende lo que dijimos, o sea, no vamos a cambiar nada. Entonces por eso hay que siempre ser mesurados. Diga. Y bien contradictorio, porque yo estaba viendo ayer en la noche, no sé, son dos doctoras y una estudiante, creo yo. No sé quién de ellas dijo de que ella, o sea, sí lo publicó, pero en ningún momento ella tuvo contacto con las personas, y a veces hay cosas que uno las dice y ya después vienen las consecuencias, y si no tuvo contacto, entonces hay cosas que mejor, digamos, retenérselas uno. Es correcto. De hecho, hay una de ellas, no sé quién fue, porque no las distingo entre una y otra, porque fueron, entendido que fueron 2 o 3, pero una decía que lo había publicado antes, porque como que había mucho tráfico y que por eso había dicho de que qué difícil estaba, que el compañero se le había enfermado y entonces solo iba a estar en el turno. Pero es lo que yo les digo, siempre queremos tener esa presencia. ¿Cuál era la necesidad de publicar? Simplemente hubiera seguido ahí por último viendo TikTok y nada, y no hubiera publicado y nadie le hubiera metido en problemas. Pero es la necesidad de querer estar expresando cosas, y esa expresión o esa libertad de poder expresarnos no está totalmente libre usted. No somos totalmente libres, para nada. Y ahí, por ejemplo, los señores policías
nos pueden decir lo mejor. O sea, no podemos ir por la calle y miren, yo como ando con mucho calor, entonces me quito la ropa y tranquilo. No pueden porque lo van a agarrar preso y lo van a ir a meter allá a las Bartolinas por andar haciendo cosas indebidas. Entonces no hay libertad como tal, porque esa libertad también coacciona hasta el momento en que usted no va a violentar la libertad del otro, porque usted puede sentirse bien que anda por la calle en paños menores porque tanto calor que hay, pero ¿y las otras gentes? ¿Cree usted que querrán verlo así o se sentirán bien? Es muy probable que no. Entonces ahí está ya violentando también la libertad del otro, la libertad que tiene de libre tránsito por las calles y sin necesidad de encontrarse con ciertas cosas que no son. Así que muy buen tema, tema polémico también. Creo que se buscaron los temas más complicados, pero sí son temas muy interesantes. Así que gracias, Estrella, por compartir ese dato y hay que trabajar en eso, obviamente, también con el tema de podernos expresar. Ok, aquí tenemos el tema de Amanda, que ya lo habíamos tratado en la clase anterior, pero pues ya ella hizo algunas modificaciones, hizo algunos refuerzos con el tema que con las observaciones que ya le habíamos hecho. Ahora, esto es importante siempre tomar en cuenta, y miren, creo que ahora estaba bonito, ahora quedó mejor. Pero miren qué bonito, y es lo que les digo yo, siempre nosotros tenemos que aprender a escuchar también las observaciones, porque muchas veces a partir de ellas nosotros también podemos mejorar. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante. Miren, ya tiene una apariencia muy diferente al inicio, como lo habíamos visto, y entonces se vuelve un poco más atractivo. Y me ha encantado también, digamos, los temas que han utilizado para cada uno de los que hemos visto hasta ahorita, porque eso lo que delimita es, digamos, lo que cada uno de ustedes tiene o los gustos que ustedes tienen. O sea, no van y toman una plantilla tal cual y entonces todo el mundo agarra la misma. No. Siempre también cuando ustedes hagan esto o se quieren dedicar a cosas como estas, una de las cosas bien importantes es la originalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que ser contenido original. Imagínense, les voy a poner el ejemplo. Imagínense que el tema de la familia, todo esto pues lo escribo yo, obviamente, me pongo ahí un rato de inspiración y lo escribo. Pero ¿qué tal si yo también puedo hacer las fotografías? O sea, puedo hacer mis propias fotografías para mi blog y entonces escribir sobre eso. Si voy a escribir de la familia, pues aquí está en dibujito, pero ahí está un caso. Obviamente cuando ustedes hacen eso, tienen el permiso de las personas y no hay problema. Si ellos dicen que lo puede publicar, lo publica y listo, ahí lo tienen. Entonces, eso también es importante porque eso denota que usted le está agregando contenido original a su blog o a su canal, a lo que sea. Y eso siempre llama la atención. Y si no, fíjense ustedes, cuando anden navegando por internet y encuentran información, ¿qué es lo que les llama la atención a ustedes para quedarse un poquito más en el sitio? Si aquí uno busca algo y si no le gusta, rápido regresa y va a la siguiente, no se queda mucho tiempo. Entonces, poder atrapar o captar la atención del lector es importante y eso se hace a partir del contenido que ustedes creen aquí. Entonces, muy interesante, esto ya lo vimos, insisto, solo que lo ha modificado y le ha quedado muy bonito, Amanda, así que felicidades por tomar en cuenta las observaciones que ya habíamos visto. Vamos a revisar el de Don Saúl, que tenemos por acá también, ya para ir terminando con las... Y habla por qué debemos de actualizarnos en la tecnología. Vamos a ver, Don Saúl, cuéntanos. Sí, buenas tardes. Pues bien, este tema sinceramente es bastante amplio, ¿verdad? Aquí voy a leer aquí lo que escribí. Dice, ¿por qué debemos actualizarnos en la tecnología? En la actualidad es muy importante que toda persona se mantenga constantemente actualizado sobre las tecnologías,
porque conforme va pasando el tiempo, las tecnologías van cambiando y es por eso que es necesario que nosotros actualicemos constantemente para dar una información confiable, completa y de mejor calidad, en este caso para beneficiar a nuestros futuros alumnos al obtener un mejor aprendizaje. Aquí en el caso suyo, vea que es un gran reto, actualizarse, vea, para dar lo mejor ahí, a nosotros, vea. Que en sí, en el caso, por ejemplo, del chat GTP, creo que se llama, ¿Correcto? que pues nos ha dado a conocer ahí, más o menos, vea. A continuación dice, en base a su puesto, deben de ir actualizándose continuamente para poder seguir ascendiendo. De igual manera, se debe contar con diferentes herramientas tecnológicas para ir facilitando su trabajo, ya que al tener mejores actualizaciones nos permiten optimizar los servicios para obtener un mejor resultado. Por ejemplo, como podemos ver, las computadoras también necesitan actualizarse a los teléfonos para poder dar un mayor rendimiento. Una actualización tecnológica es el proceso de sustitución o actualización de los sistemas o las tecnologías, como puedan ser los ordenadores, para ayudar a mejorar la productividad, la experiencia de los empleados y reforzar la seguridad de los dispositivos. Una actualización tecnológica siempre tendrá beneficios significativos para la organización. Algunos de ellos son la reducción significativa de tiempos de espera, respuesta eficiente de equipo de cómputo, menos caídas del sistema. Como podemos ver ahí también, veas lo que es la plataforma, ¿cómo que se llama? Simple. Vaya, esa nos ha venido a facilitar, vea, en el cual pues uno ahí hace el trámite en línea, nos ayuda con respecto, como decía, a facilitar el tiempo. Bueno, eso es lo que yo pude hacer, ingeniero. Muy bien, gracias don Saúl. Y sí, la verdad que todos han sido temas complicados porque son muy extensos, pero qué bueno también que todos han podido, digamos, retomar un tema que en verdad vaya a ser un tema que posteriormente nos vaya a afectar. Fíjense que todos estos temas de los cuales ustedes han traído a colación este día son temas que de alguna manera, digamos, directa o indirectamente, en el futuro y en un futuro cercano nos van a afectar. El tema de la libre expresión, ya van a ver que hoy con la inteligencia artificial se va a volver un problema, porque justamente ahorita ya están limitando. Por ejemplo, si usted le pregunta de los casos de los extraterrestres y cuestiones así, ya ChatGPT no da respuestas de eso ni de las investigaciones, porque obviamente ya está restringido. Entonces, esa libertad, lo que yo les decía, también no es tal cual como yo hago y digo lo que quiero, sino que está condicionada. Entonces, con el tema de la inteligencia artificial ya van a ver que eso se va a empezar a dar problemas en el futuro. Y también se va a empezar a dar problemas justamente por lo que nosotros generamos. Fíjense que, por ejemplo, un día estaba revisando, estoy ahorita testeando una aplicación que genera imágenes a partir de lo que uno le pide. Entonces, cuando terminé de generar las imágenes, se me vino una pregunta aquí, ¿no? Bueno, y entonces quiere decir que si yo creé esta imagen, pues entonces puedo ponerle mi marca de agua que yo generé esa imagen. Es como cuando yo tomo una fotografía. Si yo le quiero poner mi marca de agua, nadie me va a decir nada porque yo la tomé, yo la generé. Entonces lo mismo pasaría con el tema de las imágenes que se generen por inteligencia artificial. Y ese es un tema que ya van a ver que pronto se va a empezar a hablar de él, porque mucha gente pues genera las imágenes, las cuelga en los sitios y no le pone derechos de autor, pero un día va a aparecer alguien que va a empezar a reclamar por ello, cuando ya se vaya poniendo más difícil la cosa.
El otro tema del que ustedes han hablado, por ejemplo, el tema de la familia, es un tema que también, quieras o no, nos está afectando. Nos está afectando la familia, ¿quién? El tema de la tecnología, el que trae don Saúl también. ¿Por qué? Porque si unimos esos dos temas son complicados. Muchas familias ya no platican, ya no pueden entablar reuniones ni nada porque cada quien está en su dispositivo móvil. Y es justamente porque nosotros estamos, digamos, haciendo mal uso de esta tecnología. Entonces, esta tecnología de alguna manera nos puede llegar a afectar porque si nosotros, por ejemplo, tomamos la información que nos brinda, digamos, la tecnología y no la llevamos en buen término a la casa, a nuestra familia, pues obviamente estamos generando que esos malos hábitos se trasladen de generación en generación. Entonces, estos temas que hemos hablado ahora, por eso son bien importantes porque están directamente relacionados unos con otros. En la medida en que ustedes entiendan que la tecnología está para ayudarnos a nosotros y que somos nosotros quienes debemos controlar la tecnología. Y ya dijimos que ahorita va a venir el tema de la inteligencia artificial y todo eso, pero en la medida en que ustedes también, como ya lo decía don Saúl, se vayan actualizando en la información pertinente, ustedes van a poder seguir utilizando esas tecnologías a su disposición y no esa información o esa tecnología los va a terminar reemplazando. ¿A quiénes va a reemplazar esa tecnología? Va a reemplazar a todos aquellos a los que no se quieren sumar a seguir aprendiendo, a seguir actualizándose. Entonces, han sido muy interesantes los temas. Les agradezco por haberse tomado el tiempo de investigar, de hacer el blog, de poderlo presentar. Y también me gustó mucho la participación que ahora tienen. Y si ustedes hacen una remembranza de cuando empezamos el curso y ahora que lo estamos terminando, ustedes pueden ver que, digamos, ese miedo que teníamos de podernos expresar sobre estos temas tecnológicos, ya ahora no lo tenemos. Y algunos que están, digamos, un poco más pequeños también, que ahora generan una participación más activa aquí en las clases y que también les empieza a apasionar un poquito más estos temas. Estos temas nos vamos a seguir trabajando posteriormente, pero por mí esto ha sido lo que respecta al curso de Informática 2. Nos vemos primero Dios en el curso de Informática 3. Hay que esperar los resultados de quienes van a pasar, de quienes no, pero esperemos a todos podernos ver siempre en Informática 3. No sé si tienen algo que decir antes de retirarnos. Pues de mi parte y agradecerle, ingeniero, ahí por su tiempo, ¿vea? Lo que nos ha enseñado, que nos va a servir ahí en nuestro trayecto de la vida y así poder compartir ahí con nuestra familia, ¿vea? Se le agradece ahí al máximo ahí. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que nos tenga que compartir? Digan. No, pues yo igual ahí, ingeniero, agradecerle por la paciencia que nos ha tenido estos otros 6 meses, ¿verdad? Prácticamente 6 meses lo que es Informática 2. Y pues agradecido por todo lo que nos ha enseñado. ¿Le va a servir, don Mario? ¿Le ha servido? Claro que sí, me ha servido y me va a servir. Eso, muy bien. Primero Dios que así sea. ¿Alguien más? ¿Liliana? No, pues de acuerdo con los compañeros también. Usted nos ha dado unas buenas enseñanzas, igual nos ha enseñado cosas nuevas y pues eso se agradece bastante. Igual vamos a ocupar todas las aplicaciones que usted nos ha enseñado y vamos a seguir poniendo en práctica todo lo que usted nos ha enseñado en este curso para no olvidarlo. Muy bien, gracias. Amanda. Pues agradecerle por el tiempo y la dedicación que nos impartió las clases, ¿verdad? Y son aplicaciones nuevas que, bueno, algunos quizás ya teníamos conocimiento, pero nunca las habíamos usado, ¿verdad? Esperamos que pues estos nuevos conocimientos nos sirvan en algún futuro. Bueno, desde ya y próximamente. Muy bien. Vanessa, Patricia, antes de retirarnos, ¿algo que tengan que compartir? Pues yo darle las gracias. Vanessa, primero, para que
Pues agradecerle, como dicen los compañeros, por el tiempo que nos dedicó para enseñarnos y que vamos a poner en práctica todo lo que nos enseñó. Muy bien. Patricia. Darle las gracias, ingeniero, por el tiempo que nos ha dado, por habernos enseñado cosas nuevas, porque yo algunas cosas que me enseñó no sabía que existían, de eso de los blogs, y muchas gracias por su tiempo. Muy bien, gracias entonces, gracias a todos por siempre haber sido muy puntuales con la clase, por también prestar atención, por entender las observaciones que muchas veces se les ha hecho. Y así que, primero Dios, nos vemos el próximo ciclo en Informática 3, si Dios así lo quiere. Nos vemos en la próxima. Bueno, nos veremos ahí todos. Ojalá pasemos ahí. Primero Dios, don Bendiciones. Saúl. Nos vemos. Adiós, don Mario. Adiós, ingeniero. Adiós, cuídense. Gracias, igualmente. Adiós, profe. Adiós, Liliana. Cuídense.